Ubiquémonos en Hechos 21:17. Hoy vamos a ver, prepárese, 45 versículos. Uf. No lo vamos a leer todo, pues, pero vamos a ocupar más o menos esa porción de la Biblia. Y dentro de esos 45, de la historia que se cuenta a través de los 45 versículos, vamos a descubrir o extraer 5 puntitos que nos van a servir en nuestra vida. Leamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Quedémonos ahí un momento. Pablo les está relatando a sus amigos cuando llegó de regreso cómo le había ido en su viaje y cómo la novedad es que personas que no eran judías, es decir, los gentiles, extranjeros, estaban recibiendo el evangelio de Jesucristo. Esa era la gran novedad y el ministerio por el cual también Pablo estaba predicando. Entonces, ¿cómo creen ustedes que Pablo regresó después del viaje? Ustedes cuando regresan de algún viaje, se fueron al puerto y regresan, puede que estén cansados, pero aún así le cuentan a su familia. Si no fueron con su familia, están allí contándoles, y miren que me pasó esto, y no miras pues de que en el barco casi se hundía y que no sé, y comienzan a contar la historia. Entonces, así estaba Pablo mostrándole las fotos que tomó ahí en Cesarea, las fotos que tomó en Chipre, en todos esos lugares, y contándoles la historia. Y la parte que quiero resaltar es que, vamos a ver, ese es ¿cuánto nos quedamos? ¿18? No. Sí, 19, ok. Vámonos al 20, por favor. Al oírlo, alabaron a Dios. ¿Qué tal? Interesante eso. Al oírlo, alabaron a Dios. Y ahí quiero que nos detengamos un poquito. Pablo estaba compartiendo no lo que él hizo, sino que lo que Dios había hecho en los viajes de él. Cuando Pablo compartió el testimonio de lo que Dios había hecho, ¿qué pasó con las personas? Al oírlo, alabaron a Dios. Hermano, cuando nosotros compartimos de la palabra de Dios, la gente tiene que alabar a Dios. Hay personas dispuestas a alabar a Dios. Entonces, uno de los retos que hoy te pongo, el primero, es que compartas lo que ha pasado ya en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu vida. Compartirlo a la gente, tal y como lo estuvieras contando. No necesariamente tenés que tener algún estudio académico, sino que lo que Dios ha hecho en tu vida, lo puedes compartir. Entonces, cuando compartes lo que Dios hace en tu vida, hay gente que glorifica a Dios. Y ese es el primer punto que quiero recalcar en esta historia. ¿Sí? Cuando compartes lo que Dios hace en tu vida, hay gente que glorifica a Dios. No toda la gente lo va a hacer. Otras personas te van a tildar de mentiroso, no te van a creer, porque cuando Dios hace las obras perfectas y es demasiado bueno para ser real, como dicen por allí. Pero la gente tiene que glorificar a Dios a través de tu testimonio. En el versículo 21 continúa diciendo, ¿qué vamos a hacer? Algunas personas leamos. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven
entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Ok, hagamos una pausa acá. En los próximos versículos se relata de que algunas personas estaban, ¡ala, que Dios es poderoso lo que ha hecho! Pero ¿saben qué? Le comenzaron como que a meter miedo a Pablo. Y le comenzaron a decir, fíjate que aquí hay personas, o incluso ahí como dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Y así como que, y Pablo, ¿qué de qué, verdad? Es que si la gente se entera que ya estás de regreso, te van a matar. Y el Pablo dice así, pero ¿y por qué? Y es que para poner un poquito en contexto, tan celosos, tan correctos, podemos decir entre comillas, eran las personas de ese lugar, pues ahí de Jerusalén, que no les cabía en la cabeza que incluso personas que no fueran del pueblo judío estuvieran recibiendo el evangelio. O sea, para ellos no les cabía que un gentil, alguien que no nació en su pueblo, pudiera ser amado por Dios. Y era lo que Pablo predicaba, lo que Pablo estaba predicando de la redención de Jesucristo, el poder de Jesucristo a través de cualquier persona que se arrepintiera de los pecados, etc. Entonces como que no cabía en la cultura de que una persona que fuera no judía entrase al templo a adorar a Dios. ¿Sí me va a entender? Eso era el contexto, cómo es que estaba el ambiente en esa época. Entonces cuando se enteran de que Pablo es uno de los predicadores a los gentiles, a los extranjeros, no era como muy bien visto. Este está haciendo lo incorrecto. Para ese entonces recordemos quién fue Pablo. Saulo, el quien perseguía también a los cristianos, y no fue hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo que cambió su vida y comenzó a predicar, y de verdad cambió su vida por completo. ¿Se recuerdan de esa historia? Ok. Entonces, ya dado este contexto, las personas que estaban escuchando ahí alrededor viendo las fotos de Pablo se quedan, mira, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si se enteran que ya veniste, hasta nosotros vamos a resultar amenazados, nos van a golpear, nos van a matar. Te vamos a dar un consejo, seguí nuestro consejo. Fíjate que para que vean que sos de los nuestros, mira, hace esto, esto y esto. Y lo que les estaban indicando que hicieran es que hicieran unos rituales, unos ritos religiosos del pueblo judío. Y eso está en el 24. Dice, llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden a la promesa de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. Entonces, lo que está pasando aquí es, desde el Antiguo Testamento habían unos rituales, incluso como lo menciona ahí, de raparse la cabeza, y habían otras actividades de hacer que se hacían durante una semana, 7 días. Entonces le dicen, mira, métete con esas personas que, si lo transformamos a esta época, sería, mira, para que se den cuenta que sos cristiano, agarra la Biblia y ponétela bajo el brazo y anda a caminar por las calles, ¿va? O, no sé, anda los días de ayuno, ¿va? O asistía a todos los cultos. ¿Me voy a entender? Pero el consejo ahí, que no sé ustedes, pero ahí yo
destaqué algo interesante. Todavía en el versículo 24, casi al final, dice, paga los gastos que corresponden a la promesa de resolver la cabeza. Y luego dice, así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti. Y bueno, me llamó la atención esa partecita de que así todos sabrán. No se da cuenta de algo, no descubre algo. Usted, hay algo raro. La intención en que lo iba a hacer no era precisamente por la cual el ritual original era. No era la consagración a Dios, sino que era para que las demás gentes lo viera. Así todos sabrán que no. ¿Se dan cuenta? ¿Me voy a entender? Es como que a ustedes le dijeran, anda los domingos a la iglesia para que la gente se dé cuenta que sos cristiano. Ok, entonces voy a ir a la iglesia para que la gente diga que soy evangélico. ¿Sí? No es de que el hecho de ir a la iglesia sea malo, sino que cuál es la motivación o por qué lo estamos haciendo. ¿Me voy a entender? La motivación aquí no era consagración a Dios, ese ritual que estaba mencionando ahí, sino que era para que la gente se dé cuenta. Entonces, hermanos, cuidado con la motivación. ¿Por qué es que estamos haciendo las cosas? Y aquí quiero detenerme un momentito. Es fácil que nosotros podamos caer en religiosidad. Nosotros. Usted, yo, vos, yo, tú, yo, él, ella, nosotros. Porque nos podemos acostumbrar a venir los domingos y tan monótono, tan religiosamente venir los domingos. Y es, no voy a faltar los domingos porque si no mi líder me va a regañar, si no el pastor se va a dar cuenta. Y no, mala onda, si no me van a quitar el privilegio. O yo quiero alcanzar este privilegio y si no voy me van a cachar o ya no lo voy a lograr. Cuidado con qué es lo que te está motivando a hacer lo que tenés que hacer. Puede parecer bueno en realidad, pero la motivación no es la correcta. Si vamos a venir a la iglesia, que sea por la motivación correcta, porque vamos a consagrarnos a Dios realmente, porque vamos a buscar su rostro, porque tenemos sed de Dios y no porque no es para que nos vean. Y ese creo que fue uno de los errores aquí de las personas que estaban aconsejando a Pablo. Al final de cuentas Pablo lo hizo. Pablo hizo ese ritual, así como que, bueno, pues hagámoslo, y comenzó esa tradición de los 7 días. Ya en el versículo 27, saltémonos, cuando dice, cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, haga de cuenta que eran 7 días de ayuno, por ejemplo, y ya se iban a terminar. Y resulta esta noticia, escuchen. Unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando: israelitas, ayúdennos, este es el individuo que anda por todas partes enseñando a la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido unos hombres que no son judíos en el templo y ha profanado este lugar santo. Oh, caray. ¿Se dan cuenta? Las personas correctas, celosas por la obra de Dios, defendiendo la obra de Dios, están diciendo: ay, ahí está Pablo en el templo. Este es el que anda predicando a los gentiles, incluso hasta ha metido gente que no
que no es judío aquí. Es como que dijéramos, ay, anda predicando a los que no son cristianos. Porque anda predicando, ¿verdad? Ahora nosotros lo vemos desde otro punto de vista, desde afuera, ¿verdad? Y lo decimos, ay, sí, que la gente, ¿verdad? Pero, ¿cuántas veces nosotros hemos actuado así? Por emoción, porque detectamos algo y nos alborotamos. En el versículo 30, escuchen esto aquí, salió de control. Dice, toda la ciudad se alborotó. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras, o sea, lo arrastraron e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo. Ok, ¿se imaginan esa escena? Cuando se alborotan toda la ciudad, toda la gente está en contra de Pablo, que sí, que mátenlo, que ahí está Pablo. Fueron unos pocos que comenzaron esa revuelta. ¿Cómo habrá sonado eso? ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes cómo habrá sonado toda esa gran multitud? A ver si nos ponemos a pensar así. ¿Cómo habrá sonado? ¿Cómo creen ustedes? Tanta gente, la montonazón, y diciendo, ¿será que estoy aquí? ¿Será que me van a apedrear? ¿Será que, ay, qué está pasando? ¿Ah? La gran bulla de toda la gente. Y sí, ese miedo que tenía Pablo en ese ratito. Bien. Ahí están los efectos especiales, ¿ves? Ahí está. Toda la gente amontonándose va contra Pablo, así. Mátenlo, apedréenlo. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo. E inmediatamente se cerraron las puertas. El 31. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó a algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus aliados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. O sea, ya lo estaban golpeando. La multitud ya estaba comenzando a linchar a Pablo. Pero llegó el comandante, ahí la policía, ¿verdad? A poner orden, a rescatar al pobre Pablo así. Permítame. Y lo sacan así. Sacan a Pablo. Ahí en los próximos versículos dicen de que se lo llevaron. Lo apresaron. Y ya después de que lo habían agarrado, le pregunta el comandante, ¿y vos quién sos, pues? O sea que ni siquiera sabía quién era. Y ya lo habían aprisionado, lo habían, ¿cómo se dice? Encarcelado, no. Agarrado. Arrestado. Enchachado. En el versículo, ¿dónde está? En el versículo 30, donde dice de que la gente sacó a Pablo del templo, e inmediatamente ¿qué? Cerraron las puertas. Ahí veo algo interesante que también me llama la atención. Cuando nosotros actuamos por pura emoción, nos dejamos llevar por nuestras emociones, cuando nuestro corazón nos dicta lo que tenemos que hacer, ¿sabe lo que pasa? Cerramos las puertas del templo también. ¿Y qué puede significar eso? Que dejamos de adorar. Cuando te dejas llevar por emociones, también cierras el templo. Y es ahí cuando dejas de adorar a Dios. Dejas de buscar a Dios. Dejarse llevar
por otra gente, que por unos cuantos fue que en realidad comenzaron esa revuelta. Toda la ciudad dice que sacó a Pablo y cerraron el templo. Hermanos, tengamos cuidado cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, porque podemos cerrar el templo también. Podemos dejar de adorar y ahí podemos encontrar un problema. No dejemos que las puertas del templo se cierren. No dejemos que nuestra adoración se cierre. Las puertas del templo, las puertas para adorar a Dios siempre tienen que permanecer abiertas, hermano, en cualquier circunstancia. En el versículo 33 dice, el comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Primero lo arrestaron y después andaba averiguando quién era él. En el versículo 35, cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando, ¡que lo maten! ¡Que lo maten! ¡Que lo maten! O sea, yo no sé si ustedes se lo imaginan, hermanos, pero esto era un caos. En esta ciudad era un caos total, una revuelta, un motín. Vamos en el 36. Si vemos en Juan 16:1, fíjense que Jesús ya lo había dicho. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Jesús ya lo había dicho antes, justamente lo que iba a pasar. Os expulsarán de las sinagogas y cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Era exactamente lo que estaba pasando en esta situación. Y Jesús termina diciendo, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hermanos, si seguimos esta analogía que yo les estaba indicando, cuando nosotros nos dejamos llevar o actuamos como estas personas en esta revuelta, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones y cerramos el templo, hacemos eso porque tal vez caemos en religiosidad y no conocemos a Jesús. Aquí en Juan 16 lo está diciendo, hacen esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hermano, debemos de conocer a Jesús para no caer en religiosidad. Y este es un punto que quiero destacar. Las cosas que nosotros hacemos fácilmente se pueden volver religiosidad si no conocemos o si no tenemos en cuenta a Jesús, si no conocemos a Jesús, si no conocemos al Padre y a Jesús, como lo está diciendo Juan 1:3, caemos fácilmente en religiosidad. Y religión es, ¿qué es? Reglas a seguir, que yo tengo que hacer esto para alcanzar lo otro, que tengo que hacer esto o no tengo que hacer esto. Cuando nosotros comenzamos a actuar de esta forma, en reglas, en normas, cuidado. Recordemos que todo debe de girar alrededor de Jesucristo. Todo debe ser cristocéntrico. Las prédicas, las alabanzas, tu servicio, todo lo que hagas tiene que ser a través de Jesús, por Jesús. El motivo tiene que ser Jesús. Si no, sí estamos cayendo en alguna monotonía o en religiosidad. Eso se pone interesante. Ustedes ya se imaginaron cómo va la situación entre toda la revuelta, un caos en la ciudad,
el comandante que medio rescata ahí a Pablo para preguntarle así como que, ¿y este quién es? ¿Qué ha hecho? Recordemos, ahí estamos, ¿en qué ciudad estábamos allí? ¿Se recuerdan? Ok, Jerusalén. Estábamos en la ciudad de Jerusalén, donde estaban todos los judíos. Y en el versículo 37 dice, ahí Pablo saca tiene una estrategia. El comandante era obviamente alguien de autoridad, alguien de alto rango, alguien tal vez con otro nivel académico posiblemente. Y escucha lo que sucede en el 37. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo al cuartel, Pablo le preguntó al comandante. Ahí está, entonces resulta algo interesante ahí. Mientras todos estaban gritándole, amenazando a Pablo, a meterlo a la cárcel iban, al cuartel. Y Pablo le pregunta al comandante, él se dirige directamente al comandante. ¿Y qué le dice? May I tell you something? Le dice, va. ¡Puchiga! El comandante, ¿qué le responde? Do you speak English? ¿Verdad? ¿Qué quiero dar a entender con eso? O sea, le cambió, se descarriló ahí todo el comandante. Porque le dice, ¿me permite decirle algo? Y el comandante se quedó, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Hablas griego? Le dice. O sea, obviamente ya se lo dijo en griego ahí. El comandante se quedó asustado. ¿Hablas griego? Entonces se quedó, este es diferente. Esta persona no es cualquier persona. Si sabe griego, es porque se ha estudiado. Entonces ahí comienza un diálogo entre el comandante y Pablo. Y le dice, ¿hablas griego? Ay, ¿qué? No, vos no sos el egipcio que hace poco provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros. Pablo le dice, no. Yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permítame hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie. Yo no sé ni cómo le hizo, ya todo golpeado de ahí, pero se puso en pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Y cuando todos guardaron silencio, dijo, ahora en hebreo. Ok, entonces en Jerusalén se hablaba hebreo. O sea, como quien dice aquí en nuestro tiempo, ¿verdad? Que hablábamos en español. Y al comandante ya le habló en inglés, ¿verdad? Se comunicaron ellos en inglés y le dice, let me tell something to the people so I can share my speech, ¿no? Y vas, está bueno pues, le dice. Y se levanta así, todo medio vivo, medio muerto. Y ya comienza a hablar en hebreo, o sea, en español, ¿verdad? Para que nosotros le entendamos. Pilas el Pablo ahí, sacó la estrategia, sabía dónde utilizar las herramientas. ¿Qué aprendemos de ahí nosotros? Hablémosle a las personas en su idioma, donde nos puedan entender. Y eso también en el capítulo 22, cuando se dirige al pueblo le habla en hebreo. Y me llama la atención que en el capítulo 22, versículo 1 dice, padres, hermanos, escuchen ahora mi defensa. Y allí se presenta. Pablo se presenta y en los versículos siguientes está dando como su currículum, pero es como que ustedes vieran aquí, se sube un canchón.
Iba a decir un gringo, pero se pueden ofender mis hermanos gringos que nos están viendo. Así, grandote, barbado. Y ustedes esperando que hable inglés, y cuando dicen, y cuando empiezan, hola mucha, y que les empieza a hablar de que si yo nací en Amatitlán, si yo ahí de San Lorenzo soy, si yo iba a comprar ahí al serrucho, el pollo del niño, ¡ala, qué rico era, mucha! Y hablando ese gringón en el idioma de nosotros los amatitlanecos, ¿verdad? Si yo me iba a bañar allá al lago, el Rocarena, sí, el Rocarena, y comienza a hablar nuestro idioma, así, la Feria de la Cruz, y que comienza ahí a hablar de, qué sé yo, se recuerda de la buena fe. Sí, ahí iba a comprar mis utensilios, el pan de la weekend, ¿verdad? Se recuerdan ese pan de la weekend, qué rico. Los cultos de luz de pactos, ¿verdad? O sea, bien amatitlaneco. Justamente así se presentó Pablo. Les comenzó a hablar en su idioma, o sea, me voy a entender. Después de haberle hablado al comandante, iba a decir en inglés, no, en griego, se refirió al pueblo y les dijo, mire, si yo soy Pablo. Vamos a ver. Al oír, en el versículo 2, al oír que hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Les llamó la atención ahí. Pablo continuó, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados. Para un poquito ahí, un paréntesis, Gamaliel era uno de los fariseos. Las personas que lo estaban tildando o apedreando, golpeando, eran gente religiosa, amante de la ley, las personas correctas. Y les estaba diciendo, miren, si Gamaliel es fue mi maestro, yo soy discípulo de Gamaliel. Les estaba hablando justamente en su idioma, presentándose ante ellos. Y eso se va en todo el versículo 2, 3, 4, 5, está hablando como presentándose, tratando de convencer a la gente quién era él. Y ahí termina, ahí comienza a contar el testimonio Pablo de lo que sucedió, justamente el testimonio de que ustedes ya saben de cómo era antes Saulo. Les cuenta el testimonio de que antes perseguía a los cristianos, también los arrasaba. Decía, si yo antes era igual que ustedes, yo también pensando que era lo correcto, hacía lo que ustedes estaban haciendo porque yo era celoso de la palabra de Dios, hasta que un día me botaron del caballo. Hasta que un día conocí a Jesús, tuve un encuentro con Jesús y comenzó a hablar. En ese momento todos prestando atención. ¿Por qué? Porque les habló justamente en su idioma. Hermanos, aprendamos esto de Pablo. En donde estás, estoy seguro que hablas un idioma en el trabajo donde estás. Si estás en ventas, se habla el idioma de las ventas, ¿verdad? Si estás en, no sé, hacer comida, pues se habla de la comida, del mercado, ventas, precios, etcétera. Si estás en el área de tecnología, hablas de cosas de tecnología. En el área académica, en el área médica, hay un idioma en cada uno de ellos. Cuando compartas lo que Dios ha hecho en tu vida, no le vengas con, hermano, aleluya, mira, Dios ha sido grande y misericordioso y poderoso conmigo en mi corazón, que me ha redimido de mis pecados y te quiero compartir del evangelio. Ahí no te van a entender.
No, las personas no te van a entender. Cuando compartas de lo que Dios ha hecho en tu vida, háblalo en el idioma de ellos, así como lo estaba haciendo Pablo frente a la multitud, compartiendo de tal forma que se entienda. En el versículo 21, ya para ir terminando, 21 y 22, Pablo va terminando su discurso de su testimonio. Y Pablo les dice a ellos, pero el Señor me respondió, vete, yo te enviaré lejos a los no judíos. ¿Para qué dijo eso? Pablo les estaba diciendo, miren, Jesús hizo eso y todos prestando atención. Y cuando les dice, Dios me dijo que me iba a enviar a los que no son judíos. En el verso 22 dice, la multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra, este tipo no merece vivir. O sea, ahí empezó otra vez la revuelta, ¿verdad? Dijo esa frase hasta que Dios lo había enviado a los no judíos y comenzó nuevamente la revuelta. Luego de eso, continúa la historia y ¿saben qué pasó? El próximo miércoles por el mismo canal, a la misma hora, va a continuar la historia, ¿verdad? Porque es cuando arrestan a Pablo, ahí dándole los avances, sí, lo terminan arrestando. Pero es interesante cómo Pablo, después de la obra misionera que hizo, él tan tranquilo contándole a las otras personas lo que Dios había hecho, pero las personas que estaban allí, los religiosos, lo comenzaron, le echaron mano y se lo comenzaron a golpear, se amontonaron contra él. Y le podemos decir ahorita, echar la culpa a esas personas, pero repito, creo que nosotros muchas veces actuamos de esa forma, como esas personas, como esa multitud, que no dejamos que el evangelio de Dios se expanda a otras personas, sino más bien por el celo que tenemos, por la religiosidad de nuestros corazones, decimos, ¿y por qué ese hermano si ese ni Senfo que ha terminado? Pero ese hermano, ¿por qué? Si ni siquiera 6 meses tiene de estar aquí en la iglesia. Y no sé, tal vez son unos ejemplos vagos, pero pueden haber otras ocasiones donde nosotros, por llevárnoslas de muy religiosos, de muy correctos, a veces nosotros mismos estamos tapando la bendición o el evangelio de Dios a otras personas o incluso a nuestra familia. Posiblemente nosotros en nuestra familia queremos que nuestra familia cambie a nuestra conveniencia y decir, mijo, venía a la iglesia y venía a la iglesia porque así dejas de hacer esto malo que estás haciendo. No es la forma precisamente de presentar el evangelio. Pueden ser otras formas más bien de amor que les tenemos que dar a nuestros hijos o a nuestros familiares de presentar el evangelio, y no de una forma religiosa, no de una forma de que tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, deja de hacer esto. La Biblia se resume en el amor de Dios, y esto es lo que la gente necesita, el amor de Dios. Este es el resumen de todo. Lo que necesitamos es el amor de Dios, más que un set de reglas que una religión pueda dar. Pongámonos en pie y oremos. Que sea Dios que pueda hablar a nuestros corazones. Que pidámosle a Dios que no nos dejemos llevar por nuestros
sentimientos, por nuestras emociones. Posiblemente por eso es que hemos dejado de adorar a Dios. Hemos cerrado las puertas del templo por dejarnos llevar por nuestras emociones. Posiblemente no hemos ni siquiera conocido a Jesús aún. Posiblemente has estado viniendo a la iglesia, ya llevas más de 5 años de venir a la iglesia, aquí a Dios de Pactos, y está bien. Pero tal vez no conoces a Jesús. Y esta noche puede ser la noche en que puedas conocer a Jesús. No se trata de venir aquí y convertir el evangelio en una religión, porque sí puede ser una religión, pero depende de ti, porque si conoces a Jesús, ahí es cuando ya no es religión, sino que más bien se comienza a hacer una comunión entre el Dios verdadero y tú. Oremos. Padre, presentamos nuestras vidas delante de ti. Gracias porque tú has mandado a Jesús para rescatarnos. Posiblemente lo hemos escuchado, posiblemente ya sabemos en nuestra mente, tenemos el conocimiento de todo eso, pero posiblemente aún no conocemos a Jesús. Hoy el mensaje que tú has hablado es que te conozcamos a ti, Jesús. Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Lo queremos conocer. Hermano, si estás aquí en esta noche y aún no conoces a Jesús, hoy es tu oportunidad. Tal vez has estado viniendo, puede que sea la primera vez, puede que sea la 10ª vez, puede ser que ya has venido 100 veces aquí a la iglesia, ya servís en la iglesia, posiblemente ya participas en alguna actividad, pero tal vez no has conocido a Jesús todavía. Hoy es tu noche. Hoy es tu noche donde puedes conocer a Jesús. Puedes levantar tu mano y decirle: Jesús, yo te quiero conocer hoy. Ayúdame a no vivir más en religiosidad, conforme a mis reglas, conforme a reglas humanas, sino que quiero estar contigo. Quiero tener una comunicación contigo. Puedes repetir esta oración: Padre, vengo delante de ti, te entrego mis pecados, reconozco que Jesús es mi único, mi suficiente Salvador. Quiero entablar una comunión contigo, una comunicación contigo. Jesús, quiero que entres a mi vida. Te quiero conocer de una manera personal, no de una manera religiosa. Ayúdame a seguir tus caminos, a caminar en tus caminos, que pueda vivir conforme a tu voluntad, según lo que tú quieras, no conforme a mi voluntad, no conforme a reglas humanas, sino que lo que tú has establecido en tu palabra. Ayúdame a ser obediente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración y estás en línea, te invito a que dejes un mensaje allí en privado. Si estás acá presente y has hecho esta oración, te invito a que puedas levantar tu mano y tal vez ahí alguien se va a acercar ahí. Puedes mover tu mano para indicar que quieres conocer a Jesús. Alguien te va a ayudar a orar ahí también.
Gracias, Padre, por lo que tú haces, por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas el resto de esta semana, el resto de este año, el resto de nuestras vidas. Gracias porque tú has hablado en el nombre de Jesús. Amén.